Damos gracias a Dios por los que son de casa, por los que nos acompañan hoy por primera vez, los que se han esforzado y han podido llegar por las familias. Es un honor el poder hoy estar acá y saber que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Acompáñenme ahí en su Biblia, el libro de Juan 15. Dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Acompañen mismo a Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11, 23. Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y por último vamos a Proverbios 9, del 1 al 6, dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad y clamó: dice a cualquiera simple, ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia, y te pido, Dios, que tú seas hablando en nuestras vidas, a cada uno de los que estamos aquí, y que tu Espíritu Santo, Señor, venga a traer paz a aquellos que están en tiempos difíciles, pero también, Señor, que traiga madurez a nuestras vidas, porque sabemos, Señor, que tu palabra es
viva y eficaz como espada de dos filos, que entra hasta lo profundo y discierne aún lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Padre, saca lo peor que está en nosotros, pero que se quede lo mejor para hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesucristo, una vez más, gracias, Padre. Amén y amén. Antes que usted se siente, salude a alguien a su alrededor. Dígale: bienvenido, me da gusto que estés acá. Si usted ya tiene rato que no viene, dígale: hace tiempo que no te veo. ¿Verdad? Eres bienvenido. Eso es. Mira cuán bueno y delicioso es habitar en la casa del Padre. Los hermanos juntos en la familia van con armonía. Porque aquí en Villa del Padre, bendición y vida eterna. Es mejor estar en la casa del Padre que fuera de ella. Porque aquí en Villa del Padre, bendición y vida eterna. Es mejor estar en la casa del Padre que fuera de ella. Bienvenido, hermano, bienvenido a la casa del Padre. Bienvenido, bienvenido, hermano, bienvenido a la familia hermana. Bienvenido, hermano, bienvenido a la... Tome su lugar, acomódese bien. Póngase el cinturón porque vamos a despegar. Va a haber un poquito de turbulencia, pero todo va a salir bien. Sabemos que cuando Dios nos manda a dar frutos, hay algo que tiene que pasar. Y una de las cosas es que dice que para que una semilla de fruto tiene que morir. Y sabe que hoy el problema que encontramos en la sociedad es que todos peleamos nuestros derechos, pero nadie quiere ceder. Y para que una relación tanto con Dios como con las personas pueda ir bien, uno tiene que morir a ciertas cosas que en nuestra vida no están bien y que no nos han ayudado para la unidad, sino al contrario, han traído división, pleitos y un montón de cosas. Aún dentro de lo que es una pareja, cuando ya es esposo y esposa, la mayoría termina mal por un asunto de que ninguno de los dos quiere morir a su humanidad. Y si uno no muere a su humanidad, no va a haber una unidad. Entonces, por eso es necesario que podamos morir para que Él pueda crecer en nosotros. Cuando yo hablo de morir, no hablo de que usted se va a ir al panteón. No, estoy hablando de muchas veces ceder sus derechos para que otros más sean felices. Y eso habla de humildad, eso habla de que queremos hacer las cosas bien. Y dice la Biblia: y en esto reconoceréis que son mis discípulos, en que lleven mucho fruto. Ahora, toda persona es como un árbol, da fruto bueno o da fruto malo, pero al fin y al cabo da fruto. ¿Sí me explico? Por eso dice su palabra: por los frutos los conoceréis. O sea, está hablando que nosotros tenemos actos de consecuencia de la cual la gente nos conoce. Entonces es importante que tengamos fruto de paz, de amor, de misericordia y no otro tipo de fruto, porque por ello nos van a conocer. Sí, vamos bien hasta ahí. Ahora, en la Biblia, para poder, ¿cómo le puedo decir?, entender muchas cosas, hay que ir al lugar en donde, no en donde fue escrito tal vez, pero sí el por qué o el cómo. Y yo estudiando un poco, pero también disgustando un poco o desgustar un poco, aprendí acerca de la vid.
Todos nosotros sabemos que la vid, que es la parra o que es la planta de la uva, da fruto. Da fruto y ¿cuál es el fruto? Pues la uva, ¿verdad? Cuando habla del pámpano, es el fruto, es la uva. Pero dice aquí, fuera de mí, o sea, fuera de la planta, fuera de la raíz, fuera del árbol, no puedes hacer nada, porque si te cortan, al tiempo te mueres. Entonces habla acerca de que dice Jesús: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador y ustedes son los pámpanos. Y dice, para que lleven fruto deben de permanecer en mí. Cuando habla de permanencia, está hablando de que si queremos dar frutos como Dios quiere que lo demos, hay algo que debemos hacer y es permanecer. Al hombre, al ser humano, le cuesta mucho permanecer, aún en compromisos. Usted sabe que hay gente que no permanece ni en un trabajo. A cada rato andan cambiando de trabajo porque y cada vez que cambian dice que el jefe no los quiere, ¿verdad? Siempre tienen problemas con los jefes y no se está dando cuenta que el problema no es la gente, sino es uno mismo. Porque no puede ser que de 10 trabajos que llevas, todos son malos y tú eres el único bueno. Eso es como decir: pastor, ya me casé 10 veces, ¿verdad? Y es que mis maridos o mis esposas, fíjense que son tremendas, me salieron tremendas. ¿Quién se casó 10 veces? ¿Quién lleva 10 mujeres? Entonces no puede ser que las 10 se hayan divorciado de usted por un problema continuo o crónico. Entonces quiere decir que las 10 no están locas. El loco es uno. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Pueden traerme, hermano Leo? ¿Pueden traerme? Sí, sin pena, sin vergüenza. Yo nací en un país, soy argentino de nacimiento y con corazón mexicano. Pastoreo en México. Y en México tienen un gran problema, como en todos algunos países, en donde la borrachera es nuestro principal fruto. Entonces no se puede tocar el punto de alcohol, porque si no, no, es que es malo y que no sé qué, que no sé cuánto. Ahora, todo en exceso es malo. Todo, hasta el chile. ¿Sí o no? ¿No trae gastritis, pues? Si usted come mucha carne, le da, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Lo de la carne que se da mucho en mi país, esa enfermedad. Bueno, le da de todo a uno. No, es una enfermedad proveniente de la carne, aparte de triglicéridos, eso es de la grasa, ¿verdad? Pero sí ahorita me voy a acordar, no se preocupe. Pero en lo que es México, lo que más se da son 2 cosas: gastritis y diabetes. Usted ve mucha gente con diabetes y esa gente no puede dejar lo dulce, que es lo peor. ¿Sí me explico? Usted dice, no, mi suegro falleció de diabetes. Y nosotros le decíamos, porque el médico le decía: mire, usted no puede ya consumir ciertos dulces, coca, ¿verdad? Porque la coca para el diabético es así como que la droga, ¿verdad? Entonces le decíamos no y no, y él lo tomaba así como que nadie me quiere, todo me odia, mejor me como un gusanito. Porque así lo tomaba él, como que nadie los quería. Pero no es eso, sino que si eso es lo que te hace mal, no te lo puedo dar. O sea, sí me explico. Pero volviendo un poco al tema, para poder aprender acerca de la vid, yo le dije al hermano Oliverio: tráigame un vino. Este es un vino el cual fue hecho en mi país, en Argentina. Nosotros, desde que yo nací, desde que yo recuerdo, yo tomé vino desde los 5 años de edad. O sea, a mí me daban mamila con vino, pues, ¿verdad? ¿Sí me explico? Y de alguna manera nosotros, y no nos daban porque querían, sino porque simplemente el vino cuesta más barato que cualquier soda. Por ejemplo, 1 litro de vino te sale $1 y una soda te sale 4 o 5.
Entonces, mi papá, para ahorrar o para de alguna manera enseñarnos, nos daba en la mesa un poquito de vino con agua mineral. Nos llenaba más de agua mineral que de vino, pero para nosotros era como un refresco, como una soda. Entonces tomábamos vino de los 5 años. Entonces, hoy en día para mí es normal, es natural. De hecho, en Argentina no hay tantos alcohólicos como en otros países, pero es porque es una cultura así. Es como que si usted va para Bolivia, es normal tomar té de coca. Es normal, ahí hacen su té de coca por la altura. ¿Sí me explico? Pero va uno ahí y dice, ¿cómo van a tomar té de coca? Eso es droga, dice uno. ¿Por qué? Porque como no es nuestra cultura, no es nuestra costumbre y es algo desconocido, todo lo que desconocemos para nosotros es pecado. Y no es que lo sea, es que simplemente no es nuestra cultura. Ahora, para entender la cultura de Dios, cuando Él habla y dice, yo soy la vid verdadera, uno tiene que haber ido alguna vez a un viñedo y preguntar, ¿verdad?, el proceso de la vid. Acerca de lo que hoy quiero hablarte es, muchos sabemos el proceso de la uva, mas no el proceso de la planta. Porque para que una planta dé frutos, tiene que pasar un proceso. ¿Sí me explico? O sea, sabemos lo que sufre la uva, pero no sabemos lo que la planta pasa para dar esos frutos. Entonces, yo hoy quiero hablarte de eso. Sentí de Dios hablar de eso, porque yo lo considero a usted como parte de mi familia. Este es un tema que yo solamente lo he dado en mi iglesia. En ningún lado lo di. Porque hay gente que es religiosa, que luego te tacha de que eres alcohólico y que no sé qué, y que no sé cuánto. Pero es que la verdad es que Jesús tomó vino, no tomó jugo de uva. ¿Sí me explico? Y no se emborrachó. Ahora, el vino en la Biblia es simbología de ¿qué? De pecado, ¿qué más? De imprudencia. Es símbolo también de ¿cómo le puedo decir? De desvalorar a la persona. Es símbolo de abuso, pero también es símbolo de prosperidad, de bendición. Porque dice que cuando habla de aceite, de vino, y de pan, está hablando de bendición. Entonces, como usted lo tome es como usted lo va a recibir. No estoy hablando que tome vino, no, estoy hablando de que como usted lo reciba es lo que usted va a dar frutos. Ahora, dice él, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador y ustedes son los pámpanos. Ahora, en un viñedo, hablando de viñedos, hay alguien que se llama enólogo, que es el dueño. Entonces, yo escuchaba una historia de don Lorenzo, que era el dueño de una viña de España. Y él cuando él comenzaba a contar, lo contaba con tanta pasión, que uno ahí entiende una cosa, que él no estaba ahí por ser el dueño, él estaba ahí porque le gustaba lo que estaba haciendo. Ahora, es muy diferente cuando uno hace una función dentro de la iglesia por obligación, pero es muy diferente cuando uno lo hace por pasión, porque eso es lo que le gusta hacer. Uno se da cuenta cuando un pastor o un líder hace algo con pasión. ¿Por qué? Porque no se queja. Usted ha visto que hay gente que viene a servir o hace algo en la iglesia. Es más, a veces hasta los congregantes se quejan y dicen, ay, otra vez ir a la iglesia. O sea, lo que hacen es como que es un pesar ir a alabar a Dios, es un pesar congregarse, es un pesar hacer lo bueno. Pero si nos invitan a una fiesta, se nos va todo el pesar. Hay gente de que me hizo, miren, una vez pasó con una hermana de allá, de México, que yo me acuerdo que después de un domingo de reunión, o sea, nosotros hacemos 2 reuniones a las 10 y a las 6 de la tarde. Después de un domingo tan lindo y todo de reunión, esta hermana nos fue a servir y no fue a congregarse. Entonces yo me acuerdo que después del segundo servicio, mi cuñada hizo un baby shower. Y me acuerdo que ahí sí la vi a la hermana. Y le dije, hermana, ¿y usted por qué no fue? Es que pastor, es que ya sabe que cuando uno la agarra así, ya no saben qué mentir, porque es la verdad.
Pero no, es que mire, es que tuve un problemita. ¿Qué problemita? Ahí luego le cuento. Luego le cuento, no existe problemita. No quiso ir. Entonces de ahí uno se da cuenta que lo que hace lo hace por obligación. Eso es como cuando una esposa te hace la comida por obligación, te la quema, te la hace de mala gana. Es más, dice, ahí está, come. Dice, ¿va? Pero no es lo mismo cuando hay amor, cuando le gusta, ¿verdad? Se ingenia, hasta le pone salsita y dice, no, este es para mi esposo y que no sé qué, y le hace de todo, y le pone así, mira, hasta le hace carita en el plato. Pero aquellas que no le interesa, ¿qué es? Que coma si quiere, ¿verdad? Así pasa con nosotros, de la misma manera. Ahora, algo que debemos entender, el por qué dije que me trajeran el vino, porque el vino tiene, no voy a tomar, no se preocupe, el vino tiene varias marcas en todo el mundo, pero existen varios tipos de uva. Por ejemplo, está la uva Cabernet, está la uva Merlot, está la uva Malbec, está la uva Shiraz, está la uva Cabernet, está la uva Tempranillo. Son como 7, 8 tipos de uva. Puede ser la misma marca, pero las uvas cambian. Pero esos tipos de uva, el labrador o el enólogo dice, yo quiero que esta planta me dé para que yo haga un vino Malbec. Entonces, la planta de por sí da frutos, da uva. Pero para que esa planta me dé la uva que yo necesito y no la que ella me quiere dar, la tengo que procesar. Se lo vuelvo a repetir. La planta de por sí da uva. Comemos de ese fruto. Pero la planta me da el fruto que ella quiere, mas no el que yo necesito para hacer el vino. ¿Me explico? Porque si usted agarra una uva, la corta y usted quiere que esa uva sea un vino, no sirve. No se puede hacer vino con eso. Entonces, ¿qué hace el enólogo? La mete a un proceso fuerte para que la planta le dé la uva que él requiere para hacer ese tipo de vino. ¿Ya? Ahora, lo primero que usted debe de saber es que el vino es el único, ¿cómo le puedo decir? Es la única bebida de todas las que existen que tiene vida. Por eso al vino se le pone un corcho de alcornoque. ¿Qué es un corcho? Es una especie de, para tapar el vino, lo que han abierto algunos, está hecho de madera. ¿Por qué está hecho de madera? Porque el vino, aunque está así, y usted dice, no, este es un líquido más, el vino aún así sigue madurando y sigue teniendo vida. ¿Cuándo se muere este líquido? Cuando usted se lo traga. Usted sabía que en los viñedos a los vinos le ponen música. Escuche lo que le voy a decir. Le ponen música para que no se estrese. Usted dice, ¿y por qué? Porque tiene vida. El vino tiene vida. Y es ahí cuando él dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Y aun cuando él dice esto, dice, el que de alguna manera permanece en mí, lleva frutos. Ahora, cuando yo entiendo que él es la vid verdadera, tengo que entender de alguna manera que esa vid me tiene que dar a mí los frutos que yo quiero, mas no los frutos que me quiera dar. ¿Vamos bien hasta ahí? Diga conmigo, el vino, otra vez digo, el vino es el hijo del sufrimiento de la vid. Se lo vuelvo a decir, el vino es el hijo del sufrimiento de la vid. Quiero que entienda esto hoy. Si usted no sabe el por qué está escrito ahí, uno puede opinar. Mucha gente lo ve como religión, como que está mal, y no ve realmente lo que hay detrás de ese mensaje. Para empezar, dice que Él nos dio un nuevo pacto, ¿verdad? Un pacto de sangre.
Y de alguna manera eso va a regresar un día. Pero ese pacto de sangre es eterna, porque todavía la sangre de Cristo tiene vida, no tiene fecha de caducidad. Es como el vino. Cuando Cristo muere, cuando usted lo acepta en su corazón, cuando entra en usted. Antes vivía afuera. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces ya no hago lo que yo quiero. ¿Sí entendió ahora el mensaje? O sea que aquel que no ha tomado de esa copa o no ha bebido de ese pacto no conoce a Cristo. No sabe quién es Él. Puede tener información de Él, pero no sabe de Él. Yo puedo ver a este hermano y digo: no, ¿cómo es su nombre, hermano? ¿Cómo? Diego. Yo digo: no, yo conozco a Diego, lo conozco de vista, pero la verdad no sé quién es, porque no me he sentado con él a comer. Tengo información que él trabaja, que vive en una casa, no sé en dónde, pero él vive, que tiene una familia y que viene de cierto lugar, pero la verdad no lo conozco, solo tengo información de él. Mucha gente tiene información de Jesús, pero no sabe realmente quién es Él. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Diga conmigo: pastor, le estamos entendiendo. No me crucifique antes de tiempo, ¿va? Ahora, este enólogo te cuenta con pasión todo el proceso de la vid, antes, mediante y después. Y él decía algo que me impactaba, porque la frase esa que le dije ahorita no la inventé yo, él la dijo: el vino es el hijo del sufrimiento de la vid. Ahora entiende que cuando Jesús sufrió en la cruz, Él es la vid verdadera. O sea, si usted dice: pastor, yo he sufrido. Sí, usted ha sufrido, pero usted nunca ha sufrido como Él sufrió. O sea, el verdadero sufrimiento usted no lo ha vivido. Es la realidad. Porque hay gente, por ejemplo, la gente de hoy, ¿por qué sufre? Porque no comió un día, porque etcétera. El joven de hoy, ¿por qué sufre? Porque no tengo el iPhone 11. O sea, son, como decimos en México, burradas, pues, ¿verdad? Los solteros sufren por una mujer. Así que, ay, es que era el amor de mi vida, dice, va. Y siente que el mundo se le acabó, cuando hay más de 1 millón de mujeres en todo el mundo, ¿no? ¿Vamos bien? Diga conmigo: el vino, el hijo del sufrimiento. Apenas esa frase hasta el final, ¿va? Ahora, el enólogo tiene un dicho. Dicen ellos que el vino, por ejemplo, ya cuando sacan el fruto, se lo voy a explicar esto, ellos tienen un concepto de que, por ejemplo, si yo saqué de las uvas que hice, de las plantas, saqué 10,000 litros para vender, de esos 10,000 litros solo van a quedar 8,000 litros para vender, porque el 20% del líquido que está en esas calderas se evapora, se pierde. ¿Me explico? Pero ellos tienen un concepto, no siendo cristianos. Ellos, no siendo cristianos, dice: ese 20% que falta, Dios se lo tomó, dicen ellos. Escucha esto: el 20% que falta, Dios se lo tomó. Porque ellos dicen: Dios es el mejor bebedor de vino, porque Él toma sin que pague. Escucha el concepto que tienen ellos. Ahora, yo sé que es un concepto errado, porque la Biblia dice, Jesús dijo: yo volveré a beber del fruto de la vid cuando venga. ¿Está acá? O sea, es obvio que ningún ángel viene, se roba y se lo lleva a Dios, no. Pero ellos tienen ese concepto errado, sí, pero es un concepto que tiene sentido. ¿Me explico? Entonces, de alguna manera, Dios lo implementó en su palabra porque tiene un significado. Y si no
tenemos la información correcta, uno no puede valorar lo que está escrito. Ahora, cuando la vid, ¿cómo le puedo decir? ¿Qué busca el enólogo de la vid? El enólogo busca de la vid que la vid le dé el fruto que él desea para el vino que él quiere hacer. Entonces, para que eso ocurra, ellos meten a la vid a un proceso de deshidratación. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, la llevan a la vid, escuche, a un alto sufrimiento extremo. ¿Cómo es eso? Si tengo 400 hectáreas, ellos agarran y unas 40 o 80 hectáreas son de puro vid. Pero hay parcelas de 3,000, de 4,000 plantas que son específicas para cierto tipo de uva. Entonces, si yo quiero un buen vino con altura, lo debo de hacer que la vid esté en una parcela del cerro donde va a haber mucho calor y mucho frío. ¿Va? Ahora, esa vid va a sufrir el peor calor y la peor deshidratación. ¿Qué es lo que hace el enólogo? Dice que él agarra y lo supervisa. El enólogo es un supervisor. Por eso Jesús decía: yo soy la vid, mi padre es el supervisor, mi padre es el labrador. Y él supervisa. Entonces, si nosotros queremos, escuche lo que le voy a decir, dar frutos en una célula, en lo que hacemos, necesita de un buen supervisor. ¿Por qué se deja de dar frutos? Porque no se supervisa bien. ¿Qué es supervisar bien? Es decir, esto estás haciendo mal, aquí va bien, aquí te falta, siento que aquí no te sobró, no fueron a evangelizar. Eso es supervisión. Usted sabe que en todo trabajo en donde no está el jefe, la gente hace lo que quiere. ¿O me equivoco? Entonces, necesita un supervisor. Entonces, ese supervisor es el enólogo. Y él dice que para que una planta de vid pueda ser buena, necesitan llevarla a un sufrimiento extremo. Diga conmigo, sufrimiento extremo. Diga conmigo, sufrimiento extremo. O sea, está la parcela de la altura, aquella en donde le pegan los mejores calores. Entonces el enólogo lo que hace es que no le echa agua. Lo que hace es que va con un trapo mojado o un gotero y le echa un gotero a cada planta, así, tic, tic, tic. Entonces la planta, en plena luz del sol, empieza a desesperarse.